Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Atrapa tus neuronas. Hoy vamos a continuar con el tema polinomios. Ya sabéis que llevo los últimos días haciendo vídeos sobre ello. Si este es vuestro primer vídeo y necesitáis desde el principio, os recomiendo que empecéis desde el primer vídeo, suma y resta de polinomios. Pero bueno, hoy vamos a ver una segunda parte de lo que sería la división de polinomios, ¿vale? No es que nos enseñase cómo dividir polinomios, os enseñé la forma tradicional. Y vamos a ver una forma un poco más rápida o un poco a través del teorema del resto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Ponemos la presentación. Bueno, polinomios, por eso lo llamo 4.2, división de polinomios 2. Bueno, vayamos. Lo que os decía, os iba a enseñar un nuevo sistema de división que es sencillo o nos sirve mucho de prueba y está muy relacionado con la factorización. Ahora veréis cómo os iré dando pistas de cómo está relacionado para que me creáis. De primeras no me creáis, pero bueno, yo os lo voy a demostrar. Y es el teorema del resto. ¿Qué consiste el teorema del resto? Bueno, el teorema del resto es una parte pequeña de las divisiones. Es decir, que es en un caso especial. El teorema del resto lo aplicamos cuando tenemos que dividir por una división, por un polinomio del tipo x menos a, donde a es un número. Acordaos de que aunque pongamos letras, al final son números, ¿vale? Entonces, si cogemos esa letra a y la sustituimos en nuestro polinomio que vamos a dividir, la sustituimos por cada una de las x, nos va a dar el resto que nos daría al dividir, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos este polinomio, ¿vale? Entonces x a la quinta más x menos 60. Y que lo vamos a dividir entre x menos 2. Entonces, ¿aquí cuál sería la a? Ojo, no sería el menos 2. La a sería el 2, ¿vale? Entonces muchos pensarán, ¿y si me ponen x más 2? No me cojáis 2, no es lo mismo. X más 2 y x menos 2 no es lo mismo. ¿Cuál es el truco? Pues mira, x más 2 os lo podría escribir también como x menos 2. Entonces, ¿cuál sería? En este caso, sería menos 2. ¿Vale? Nuestra a sería menos 2. Un truco así más sencillo, como regla general, es que a aquel número que tengamos le cambiemos el signo. Es decir, en el que es x menos 2, pues usamos más 2. X más 2, como es más 2, pues usamos menos 2. ¿Ok? Va a ser el truco más sencillo que sigamos, así no nos liamos con los signos. Entonces, lo que os decía, si yo sustituyo ese 2 por las x de mi polinomio y hago las operaciones, me va a dar el resto. Aquí hago un apunte importante. Veis que yo el 2 lo he sustituido por el x y lo he metido entre paréntesis, ¿vale? ¿Por qué digo que es importante? Porque a la quinta solo afecta a la x. Si estuviese afectando al 2 también, al 2 que está multiplicando al principio, en el 2x a la quinta, el 2 también tendría que estar metido en un paréntesis para indicar que también se eleva a la quinta. Entonces es importante, ese 2 primero no se eleva a la quinta, solo está multiplicando. Lo único que se eleva a la quinta en este caso sería la x. Ya os digo que para que se elevase a cualquier número, el coeficiente que va con la x tiene que también estar marcado por un paréntesis y fuera elevado, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ¿veis? 2 a la quinta. Bueno, esto lo vamos desarrollando por orden de operaciones. Primero potencias, luego multiplicaciones, luego sumas y restas. Entonces me queda que 2 a la quinta es 32, por 2 me quedará 64, más 2, 66, y menos 60 me queda 6. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo hago la división por el método, ahora os voy a mostrar por el método tradicional, me va a quedar de resto 6. Yo os lo voy a demostrar, ¿vale? Os decía que se parecía a la factorización de polinomios. Acordaos que en la factorización de polinomios lo que hacíamos era comprobar raíces. ¿Cómo lo comprobábamos? Sustituíamos y si el resultado nos daba 0, es que era una raíz. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo que tiene que ver con las divisiones? Veis que es el mismo método. Si yo divido por una raíz, me va a dar resto 0. ¿Os acordáis cuando en el colegio cogíamos el 12, por ejemplo, un número, el 12? Le poníamos una línea para el mínimo con múltiplo, mínimo con el divisor, y entonces cogíamos el 12, pues el 12 entre 2, 6, entre 2, 3, y entre 3, 1.
Es decir, que si yo lo divido, entonces me queda 2 por 2 por 3. Si yo lo dividía por cualquier combinación de esos tres números, el resto me iba a dar 0. Es decir, son factores. Era sacar factores. Pero, es decir, un factor quiere decir que si yo lo divido por el número original, me va a dar resto 0. Por eso digo que tienen que ver con las divisiones. Entonces, aquí os pongo el ejemplo del vídeo anterior de factorización. En el caso de que decíamos que el menos 1 era una raíz, es decir, que si yo divido cambiamos el signo por x más 1, el polinomio me iba a dar resto 0, ¿vale? Y queda demostrado pues al sustituir. Entonces, vamos a demostrar por el método tradicional que al dividir por este método nos va a quedar resto 6. Acordaos, si queréis repasar, tenéis el vídeo de división de polinomios para que lo repaséis. También os animo, como siempre, a que pauséis el vídeo y para practicar lo intentéis hacer vosotros de primeras, reanudáis el vídeo y ya veis si os ha salido bien o os ha salido pues que habéis fallado. Entonces, aquí os lo dejo resuelto, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco de qué es lo que he hecho. Acordaos de que yo tenía que fijarme en el primer número del polinomio que tengo a la izquierda, ¿vale? Tenía que buscar un número que al multiplicarlo por de la caja, por la x, me diese ese primero. Es decir, yo tengo que buscar un número que al multiplicarlo por x me dé 2x a la quinta. Y acordaos, el orden era signo, número y letra. Signo me tiene que dar positivo, entonces va a ser más, ¿vale? Número me tiene que dar 2 y yo tengo 1, entonces voy a multiplicar por 2. Y letra, ¿cuántos exponentes me faltan? De la x a la quinta me faltan 4 exponentes. Pues lo multiplico por x a la cuarta. Y luego ya cuando ya tengo el número, lo multiplico por el resto, es decir, también por el menos 2, y todo lo muevo al otro lado, cambiado de signo, ¿vale? Y esto lo vamos haciendo poco a poco, y veis que me queda un cociente muy grande, y el resto, al final, me queda 6, que es lo que yo os había dicho al principio que tenía que quedar. Bueno, ahora os voy a demostrar otra cosa que tenga que ver la división con la factorización. Y es que el teorema del resto también lo podemos hacer utilizando el método de Ruffini. ¿Os acordáis de este método? Se parecía a la división, ¿vale? Acordáis que yo ponía los coeficientes en esta caja y iba a coger con el signo cambiado y iba a utilizar el método de Ruffini, ¿vale? Aquí importante que haya que fijarse, acordaos de los huecos, es decir, veis que he puesto 3 ceros. ¿Por qué eso? Porque no tengo ni x a la cuarta, ni x al cubo, ni x al cuadrado. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué numerito es con el que voy a operar? Pues como estamos dividiendo entre x menos 2, voy a dividir por más 2, ¿vale? Os he puesto ahí el 2. Entonces comenzamos por Ruffini. Bajo el primer número y me queda 2 por 2, 2. Digo 2 por 2, 4, perdón. Más 0 más 4, 4. Otra vez, 2 por 4, 8. 0 más 8, 8. Continuamos igual, 16. 2 por 16, 32 más 1, 33. 2 por 33, 66. Y por último, menos 60. Más 66, lo que os decía, el resto. 6, que es el resto que nos ha ido dando. Yo no sé cambiar el ejercicio, es el mismo ejercicio, pero de distintas formas, para que veáis que es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es más rápido? Pues cuando nos den una división de este tipo, de x menos a, acordaos, de primer grado tiene que ser lo que está dividiendo, pues entonces va a ser bastante más rápido el método de Ruffini. ¿Por qué? Me diréis, ya, pero solo aquí me da el resto. Si volvéis un poco para atrás y veis el cociente que nos había quedado en la división, y veis los números que tenemos al lado del 6, veréis que hay algo similar. Y como os dije en factorización, los números que van a continuación del resto van a ser nuestro cociente. Es decir, 2, 4, 8, 16 y 33, si yo empiezo desde el 33 colocando nuestras x, nos va a dar el cociente, acordaos. El primero va con x a la 0, es decir, sin x. Me queda solo 33. El siguiente con x de grado 1, es decir, 16x. Siguiente grado 2, grado 3, grado 4. Quedaría 8x al cuadrado, 4x al cubo,
y 2x a la cuarta. ¿Vale? Así. Este sería nuestro cociente. Y luego el resto sería 6. ¿Vale? Como os he dicho, si volvéis al caso anterior, podéis ver que coincide con el cociente que nos ha quedado en la división. ¿Vale? Esto es muy importante porque muchas veces en los ejercicios os dicen utilizad el teorema del resto, es decir, hacedlo por Ruffini, y al final indicad el cociente y el resto. La forma de indicar el cociente y el resto es muy fácil, es el último número. Redondeamos, resto. ¿Vale? Sin embargo, el cociente me lo tenéis que indicar como con las X puestas. Es decir, ponéis una flechita y decís, este es el cociente, y añadís las incógnitas. Porque si no, lo podéis haber hecho bien, pero no os van a dar todo el punto, porque no está indicado del todo ese cociente. ¿Vale? Es muy importante. Entonces, ¿de qué nos tenemos que acordar? Bueno, aquí va un poco el recetario para que tengáis unos pasos que acordaros. Bueno, lo primero es que observar que la división es del tipo x menos a y que no siempre es menos. Acordaos que os he dado el ejemplo que también puede ser x más algo. Lo que quiere decir x menos a es que al ponerlo le vamos a cambiar el signo, ¿vale? Lo segundo, sustituir a por nuestras incógnitas, ¿vale? Y ver cuál va a ser el resto. Esto es lo que es el propio teorema del resto. Esto también lo podemos utilizar al final, para comprobar que lo hemos hecho bien, ¿vale? Luego, lo siguiente sería dividir utilizando el método Ruffini. ¿Por qué digo Ruffini y no el método normal? Porque el método Ruffini es más rápido, más efectivo, ¿vale? Sí que es verdad que es que en este caso el método Ruffini no tenéis que hacer pruebas con distintos factores, porque ya os lo dan en la división. Es el que es, ¿vale? Y no tiene que dar 0, no tenéis que buscar que el resto sea 0. Cuando tengáis que factorizar, sí, porque el objetivo es que el resto sea 0. Pero cuando es una división, no tenéis ese objetivo, entonces mucho más fácil Ruffini. Lo recomiendo 100%. Y por último, escribir nuestro resultado. Con esto me refiero a lo de añadir las incógnitas, indicar cuál es el cociente, indicar cuál es el resto, ¿vale? Porque esto siempre lo piden en los ejercicios de este tipo y mucha gente no sabe hacerlo. Y es muy importante, ¿vale? No es lo mismo dejar unos números puestos que escribir el polinomio como tal, con sus signos, sus incógnitas, ¿vale? Todo bien ordenado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy de segunda parte de las divisiones. Espero que os haya gustado mucho. Ya sé que lo suyo estoy intentando que las mates os gusten un poco más. Sé que a veces eso es difícil. Pero bueno, si os ha gustado, dadle a like. Si es la primera vez que veis el canal, suscribiros, que subiré más vídeos pues ya más adelante de nuevas cosas, de matemáticas, de física, de química. Y compartidlo a aquellos compañeros que todavía tienen esas pequeñas errores en matemáticas y que este vídeo les pueda ayudar. Y antes de que se me olvide, sabed que si me escribís en comentarios aquellos ejercicios que os estén costando, que no sepáis hacer, problemas, yo los miraré y intentaré resolveroslo por los comentarios, y si me llegan muchos, pues para que todos podáis ver distintos tipos de ejercicios, haré un vídeo solo de ejercicios. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo ya que estudiéis y acordaos de practicar mucho, que así es como se consigue aprobar.